Señora, bueno, queremos saber dónde vivía usted antes de venir acá. Piolín. Antes vivíamos en el corte Yerbabuena, se ha inundado así la creciente y bueno, le han dado acá la casita. Nosotros vivíamos antes en la Ciudadela. Bueno, este es el barrio 314 viviendas y acá vivimos gente de Villa. Ciudadela, de La Bombilla, yo he vivido en La Bombilla, del Piolín, de Villa 9 de Julio. No es lo mismo mejorar el hábitat que relocalizar. Muchas veces se entiende que la única posibilidad de mejorar las condiciones de un barrio popular es relocalizando, ¿no? No tiene que ver con que efectivamente exista una necesidad para la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en el asentamiento irse a otro lugar. Todo lo contrario. Mejorado del hecho de que no tengo que andar de aquí para allá como antes, que no tenía dónde vivir. Ahora por lo menos tengo mi hogar. Pero bueno, como le digo, la inseguridad es lo que mata. ¿Cómo cambió, cómo mejoró para usted poder salir de donde estaba antes y tener ahora aquí su casa? No sé cómo te podría contestar, porque la verdad que yo allá tenía lo mismo, ¿me entendés? ¿En qué tipo de cosas, por ejemplo, mejoró? Y tener lo nuestro. Y bueno, con la casa, porque teníamos una casa precaria. ¿Qué cosas le molestaban antes que ahora ya que tiene su casita ya no le molestan, por ejemplo? Y bueno, que se yo voy más adentro que afuera. Sí. Y ahora, bueno, ahora estamos más mejor. ¿Mejoraron las cosas para su familia al tener acá una casa? Sí, hay más trabajo y todo eso, porque mi marido trabaja en jardín y bueno, aquí trabaja en todas las casas casi, hace jardines, así que Digo, sí. ¿su vida mejoró al venir acá? Poco, sí, mucho, no tan mucho, pero sí mejoró, porque no era lo mismo que vivíamos allá, porque nosotros teníamos todo cerca allá. Claro. Teníamos el hospital, el dispensario, parque. Aquí no hay nada. Desde el punto de vista urbano, lo que hay que buscar siempre es el lugar más cercano al barrio en el que vivían, porque es ahí donde las redes sociales los siguen acompañando. Nosotros tenemos un área metropolitana muy dividida en sectores para elevado poder adquisitivo, para escasísimo poder adquisitivo y clase media, ¿no? Y lo muestra la obra pública. Barrios como Loma de Tafí para clase media, en un sector relativamente bueno del área metropolitana, ¿no? En Tafí Viejo, las urbanizaciones cerradas aprovechando el pedemonte y toda el área contaminada del río Salí o que se inunda, están los asentamientos informales y la obra pública destinada a los sectores de menor poder adquisitivo. ¿Conoce a alguien, algún amigo, algún familiar, alguna persona que todavía esté viviendo en alguna villa o asentamiento? Sí, han quedado ahí como 4 familias, han quedado, no han querido salir ellos ya, porque ya estaban acostumbrados ahí, bueno, no han querido salir, han quedado ahí todavía en la orilla del río. El Instituto de la Vivienda sobre todo, que no, ellos son los que tienen que dar las casas, sacar a la gente de dónde están, en los asentamientos. ¿Cuántos asentamientos no hay por ahí por la orilla del canal nomás? Hay gente que andan tirada en la calle, duermen en la calle, hay criaturas, hay muchas cosas. O sea, nosotros nos damos para mejorar vivir como vivimos, a otras personas también les corresponde vivir como nosotros vivimos. Sería bueno que las otras gente también tengan la oportunidad que nosotros hemos tenido. Así que sí, estaría bueno que si pudieran. ¿Le parece que estaría bueno que las otras personas que están en barrios vulnerables puedan tener su casa? Sí, me parece bien. Yo sé que Dios le va a dar la victoria y van a tener su casa. Sus vecinos de aquí de Manantial Sur, ¿sabe si las casas se usaron para ubicar gente de asentamientos o villas? Sí, hay algunas que sí y hay otras que no. Hay otra gente que sí, que en realidad tiene, inclusive tiene casa en los country y han entregado casas. Le están dándole, o sea, otra posibilidad a gente que no necesita. Hubiese sido lindo que hubieran, qué sé yo, mirado bien a la gente a la que entregaba, ¿me entiendes? Y bueno. Había que mirar bien a la gente que se le entregaba. Bueno, Manantial Sur desde el principio ha sido un barrio polémico dentro de la administración del Instituto de la Vivienda. Nos han llegado sus preocupaciones, sus inquietudes y le hemos pedido a un experto en el Instituto de la Vivienda y a alguien que ha investigado en distintos casos del Instituto de la Vivienda, le hemos pedido a un periodista de la Gaceta, a Francisco Chico, que se interiorizara sobre este tema. Y bueno, lo tenemos hoy en el piso para que nos explique qué ha pasado concretamente con esas cosas que nos venían denunciando los vecinos, que nos venían haciendo llegar como supuestas irregularidades y como ya estamos acostumbrados a que en el Instituto de la Vivienda haya hasta funcionarios que no les interesa usted ni su persona, sino que les interesa el peculio propio. Bueno, nos hemos metido a investigar un poco y bueno, Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Contanos qué pasa en Manantial Sur.
Bueno, les contamos, antes que nada, muchas de las personas que veíamos recién no viven específicamente en las 2.500 viviendas de Manantial Sur, sino que viven muy cerca en otros barrios conocidos como 314 viviendas, 100 viviendas o módulos. Sí. Ahí están las personas que se reubicaron de lugares como Villa Piolín, Villa Ciudadela, Villa El Triángulo. Ahora vamos a hablar específicamente de Manantial Sur, porque estas 2.500 casas se hicieron con dinero de un fondo que era justamente para ayudar y solucionar el problema de las personas que viven en villas y asentamientos. ¿Fondos que salían de dónde? De la Nación. De la Nación. Exactamente. Para entender un poquito mejor el problema de cuántas personas... ¿Y estamos hablando de qué año? En el año 2013 se firmaron los acuerdos, el dinero comenzó a llegar en 2013 y siguió llegando hasta por lo menos 2018. Para contextualizar más acerca de la gravedad de lo que explicaba recién la especialista Paola Boldrini, las familias que están en esta situación de extrema carencia, tenemos números de la Nación, según los cuales en 2016 había casi 35.000 familias en Tucumán distribuidas en 203 villas y asentamientos. 2015. En el año 2016, este relevamiento de la Nación. Ahora, en 2015 fue cuando se comenzó a habitar Manantial Sur. Correcto. Se habitó con familias que habían sido damnificadas por las inundaciones, 232 familias, que efectivamente vivían en villas y asentamientos, en zonas muy precarias, con daño ambiental. Todo perfecto. Hasta ahí bien. El tema fue después con las casas que se siguieron adjudicando. Ahora les vamos a mostrar cómo se las debería haber adjudicado, cuáles eran los lineamientos de este programa, el Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos, que específicamente dice que su objetivo es mejorar la calidad de vida de la población asentada en villas y asentamientos precarios con carencia de infraestructura básica de servicios, problemas ambientales y regularización dominial. Además, le atribuye al ente ejecutor, que en este caso es el IPB, la responsabilidad de hacerse cargo de que esto se cumpla. Espera, Francisco, están viendo, usted está viendo en estos momentos un expediente que lo hemos subrayado para estudiarlo. Exactamente. Repitamos, ese expediente, ¿no es cierto?, es una resolución. Es un documento legal de la Nación, es la resolución 1012. Que dice concretamente que las personas, que este barrio que se construye está destinado a aquellas personas que no, bueno, que estén en villas y asentamientos precarios. Tal cual, ¿sí? Exactamente. Y le atribuye específicamente, por supuesto, al ente ejecutor, que es el Instituto de la Vivienda, la responsabilidad de comprobar que esto se haga de esta manera, que se lleve a cabo de esa forma y para esas personas. Sin embargo, no fue esto lo que pasó con la mayoría de las viviendas. Y esto es algo en lo que, si quieren, podemos profundizar un poquito después de escuchar el testimonio de algunas personas que también se han involucrado en este tema. Veamos. Dale, vamos a verlo. Había una diferencia clave entre los dos mega emprendimientos que se hicieron en ese momento, que son el de Lomas de Tafí con el programa federal y el del Manantial con la mitad de las viviendas, ¿no? O sea, se habló mucho de Lomas de Tafí, mucho menos de este, pero la magnitud de las viviendas también es enorme, construido con un programa, un subprograma del federal que era para la relocalización de villas, ¿no? Se le llamaba el FEDEvillas, ¿no? Y tenía Manantial 1, 2, 3 y 4 previsto justamente para la relocalización. Cosa con la que, si querés, desde el punto de vista técnico nuestro, no era lo ideal, porque no es lo ideal que todos los sectores populares se vayan a un solo lugar, que además tiene escasísima conexión con el resto del área metropolitana, ¿no? Pero que en definitiva daba una solución de vivienda, no de hábitat, ¿no? Que es muchísimo más integral para estos sectores. Pero sí, este barrio estaba destinado para eso. Pero finalmente, cuando se terminan de construir todas las viviendas, la mitad de las mismas quedan ahí sin ser entregadas. Y cuando empezamos a investigar qué es lo que pasa, vemos que estas viviendas lo que no tienen es la infraestructura. Pero la Nación lo que nos informa es que la infraestructura sí ha sido enviado los fondos, sí han sido pagados, y lo peor del caso es que ha sido certificado como que estaban terminadas alrededor del 90% de la obra. Una de las empresas, BIM, que es la que finalmente terminan rescindiéndole el contrato y que recibe alrededor de 14 millones de pesos para esta obra, que no la hacen, después termina el instituto a su vez volviendo a contratar a la SAT para que haga la obra, que finalmente sigue sin hacerse, pero los tucumanos ya hemos pagado 2 veces, las casas están deteriorándose.
La clave acá también está en preguntarte a quién se la dan a las casas. Y entonces vos ves que de las 2.500 viviendas, la mitad las entregaron, las otras no. De las que entregaron, solamente hay 200 y pico de casas que realmente se las utiliza para la finalidad que tenían. Años después, cuando ya una buena parte del barrio estaba ocupado, nosotros hemos ido a hacer entrevistas y nos hemos sorprendido con que solo había una parte de ese sector que estaba ocupado por familias que venían de relocalización. El resto no venía de relocalizaciones, que por supuesto necesitaban muchísimo las viviendas y trabajaban muchísimo por la mejora del barrio también, había mucho compromiso. Digo, viven ahí, no se ha usado para vender y revender, por lo menos en lo que nosotros estábamos viendo, personas y familias que viven ahí, pero que no venían de relocalizaciones en su mayoría. El resto de las viviendas, lo llamativo, lo dramático, es como el instituto le va entregando a gremios, le entrega reparticiones públicas, para que los directores de las reparticiones públicas hagan el listado de a quién le entregan las casas. Entonces, es tremendo que en Tucumán sigamos con este nivel de oscurantismo en cosas que deberían tener transparencia absoluta, porque las casas estas eran para los que menos tienen, para los que el gobernador de la provincia dice defender, pero que realmente, lejos de defender, lo que toma son las casas de esos que menos tienen para dársela a los amigos o a quien él determine. Bueno, una denuncia nuevamente ahí con respecto a la asignación, ¿no? Señalando distintos sectores concretamente, ¿no? Y también la infraestructura, o sea, sí. Concretamente la senadora Elías Pérez dice se ha hecho un trabajo de infraestructura que aparentemente no se ha hecho. Claro, se enviaron los fondos y no están y no está la obra, y que ahora se vuelve a contratar para hacérsela, para que se lo haga concretamente. Está relacionado también con el DNU que salió para poder finalizar los trabajos de tareas, algunas de las cuales... DNU de la Nación. El DNU que sacó la provincia para completar algunas de las viviendas, lo cual en parte implica reparar daños de cosas que ya se habían construido, que se habían pagado. Pero si repasamos un poquito lo que decían, el tema aquí ¿cuál es? Estos recursos, estas casas, eran para personas de extrema necesidad, de extrema urgencia, que estén en villas o asentamientos. Correcto. Y no llegaron ahí, no llegaron a estos sectores. El propio IPB hizo publicidad con Manantial Sur a través de uno de sus folletos, boletines anuales de 2013, en el que dice que el presente emprendimiento tiene por objeto la relocalización de 2.500 familias de escasos recursos que habiten terrenos que no reúnen las condiciones mínimas para ese fin. Bien. Sin embargo, después es el propio Instituto de la Vivienda el que por convenio asigna la mayoría de las casas a sindicatos y organismos estatales. ¿Qué significa que le otorga a sindicatos y organismos estatales? Que se celebra un convenio con una determinada entidad por el cual esta entidad va a ser la que va a poder a sus propios miembros adjudicarle una casa. Hacemos una salvedad. Se supone que la entidad tiene que revisar que aquellos miembros a los que le entregue cumpla con ciertos requisitos generales para ser beneficiario de una vivienda. No generalices. ¿Hay concretamente algunos? Claro, ¿los tenés? Requisitos respecto de los ingresos y de la formación de la familia. ¿Quiénes son los gremios? Tenemos la lista, por supuesto. Sí. Tenemos la lista. Porque Silvia Elías también hablaba de entes, inclusive, de distintas Exactamente, porque se trata de entidades estatales. Acá tenemos la placa para ver exactamente de las 1.200 casas que se han entregado, quiénes fueron para quién. 232 por el decreto de necesidad y urgencia para los damnificados de las inundaciones. O sea, de 2.500, 232 para los damnificados. Son las únicas que estamos seguros que fueron para personas de villas y asentamientos. 435 que se dieron por la forma habitual del Instituto de la Vivienda. ¿Qué es la inscripción y sorteo. Es como debería ser. No importa si yo vivo en una villa o en cualquier otro lado. En principio no. Solo que no tenga yo vivienda, digamos. Pues así es, estos son los requisitos generales. Y ahora sí podemos empezar a diferenciar cada uno de los sindicatos y entidades del gobierno que han sido beneficiadas de alguna manera con estos distintos convenios, ¿no? Vemos que AMET recibió 17, APEM 15, ATEP 17, los distintos gremios de la educación, el cupo de ATSA 49, los escolares 4, la DPA 7, el ente de infraestructura 4, Secretaría General de la Gobernación 40, la Policía 126, Secretario de Obras Públicas 4, CEPAPIS 4, CITRAVI 10, UOCRA 12, UPCN 15, un cupo especial para discapacitados que salieron 2 beneficiarios y cupos judiciales 59. De esa forma, un total de 385 personas han recibido una casa en Manantial Sur a través de estos convenios firmados por sindicatos o organismos del propio Estado. Ahora,
no me parece tan grave. De alguna manera, era gente que necesitaba la vivienda. Era gente que necesitaba la vivienda y esto es algo que ha quedado clarísimo con la opinión de la especialista en la investigación de Paula Boldrini. Sin embargo, a ver, es gente que si bien tiene una necesidad, no tiene el grado de urgencia que tiene el sector para el que estaban legalmente designados. Había, y es por eso que habríamos contando de que en 2016, es decir, en los años en que se estaban habitando las casas, el relevamiento de la Nación demostró casi 35.000 familias en Tucumán que siguen viviendo en villas y asentamientos. Este dato de 2016... Que eran los que deberían tener la prioridad. Exactamente, que eran los que cumplían con los requisitos. Y no las personas que, si bien también tienen una necesidad de vivienda, tienen resueltas muchas otras necesidades básicas que todavía carecen los destinatarios de este programa. ¿Qué dicen las autoridades del instituto? Las autoridades del instituto prefirieron no hablar con nosotros en esta ocasión. Nos contactamos con ellos durante la semana pasada, específicamente con Noemí Ferrioli, ¿Quién es Noemí Ferrioli? Era entonces su interventora, luego quedó a cargo... ¿Ella firmó los convenios estos? No, estos convenios llevan en su mayoría por lo menos la firma del entonces interventor, el fallecido Durán. Gustavo Durán, exactamente. Sin embargo, quisimos hablar con Ferrioli porque ella ya estaba en funciones en ese momento y sigue estándolo ahora. Lo que ella nos dijo fue que corresponde hablar con la actual autoridad máxima del instituto, Estela Maris Córdoba, quien optó por no emitir declaraciones en esta ocasión, pero sí se comprometió a dar una entrevista y a hablar públicamente más adelante. Bien. Bueno. En síntesis, le dieron casas a quienes no les correspondía. Exactamente. Pero con cobertura legal. Con todos los convenios firmados y con una documentación muy extensa al respecto. Aparentemente, me aclara Carolina. Bueno, bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Francisco.